Bueno, Rafa, sin dudas este tema de Europa y todas estas cosas que van surgiendo, sin dudas van a seguir generando mucha información en estos próximos días. Buenos días, Sí, Rafa. buen día Martín y un saludo para todos, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y además, Uruguay, dentro de los países perjudicados por la reducción de la posibilidad de participar dentro de la cuota 481, Uruguay era el país que más la utilizaba y por lo tanto es el más directamente perjudicado por ese hecho y obviamente eso impacta sobre fundamentalmente sobre la producción de animales a corral. Por lo tanto, parece atinado que desde Uruguay se intente convencer a los europeos de buscarle la vuelta para intentar que esa especialización que se había logrado y esa dinamización de la velocidad de engorde de la hacienda aquí en Uruguay trabajando para la cuota 481 no se pierda y que se le busquen alternativas por otros lados. Rafa, este tema va a seguir estando en la agenda. Mañana está esta reunión de representantes de la Cancillería con Europa. Vamos a ver qué novedades surgen de allí. Vamos a hablar ahora de lo que ha sido la faena. Una faena, Rafa, que en lo local, bueno, tiene un descenso con respecto a la semana anterior. Veníamos de una faena de 38.472 cabezas, bajamos a 33.000 cabezas. Sí, se empezó a notar ahora sí, de forma más clara, la posafra. Fue, como tú dijiste, 33.647 vacunos faenados la semana pasada. Fue la menor faena desde la semana de Pascua, ¿no? La segunda semana de abril, que estábamos con todo aquel problema, recordará la audiencia, ¿no? Estábamos recién con los sacudones de los primeros casos de coronavirus en el país, estábamos con el paro de una de las ramas de la FOICA, que duró 8 días, si no recuerdo mal. O sea, hay que irse para ese entonces, claro, en aquel momento fue prácticamente la mitad de estas 33.000 reses la faena. Pero bueno, había evolucionado por encima de eso y ahora ya estamos en un nivel de actividad más típico de la posafra y con 3 plantas menos, ¿no? 3 plantas de las importantes que no tuvieron actividad la semana pasada, 2 de Marfrig, Inaler, que ya estaba cerrada, y Cledinor en Salto, que se sumó la semana pasada, y a su vez tampoco tuvo actividad San Jacinto, que la va a estar retomando a partir de mediados de la semana que viene. Claro, Rafa, dentro de lo que es, bueno, la composición de la faena, los novillos 50%, 35%, casi 36% las vacas, o sea, vamos a lo que es un poco el repaso de la composición de la faena. Sí, los novillos siguen siendo la principal categoría de animales que ingresan a planta. Cayeron de forma importante respecto a la semana anterior. Veníamos de 19.500 y pasamos a 16.800 para hablar de grandes números. Una baja de más de 2.700 cabezas semana a semana. Cayeron fuerte las vaquillonas también, que venían en niveles relativamente elevados y bajaron a 4.245, porcentualmente es la baja más importante, y tuvieron una caída menos significativa las vacas, de un 6%, sí, 750 animales menos, pero ya venimos con una faena de vacas que es bastante baja, o sea, cayó menos, pero venimos con un nivel de faena de vacas que es relativamente baja. Claro, Y Rafa, sí. es interesante notar también que después de 2 semanas en las que en la comparación anual la faena se había ubicado por encima de la del año pasado, bueno, en esta semana pasada se volvió a ubicar por debajo, porque en la misma semana del año pasado se habían faenado 37.000 vacunos, y bueno, fueron 33.600 en esta oportunidad. Rafa, y en la composición de la faena, a propósito de la corrección con respecto igual periodo del año pasado, las vacas bajan un 26,8% con respecto al año pasado, y los novillos bajan un 20,3%. Claro, se está dando eso, ¿no? Que hay un descenso más fuerte en las vacas que en los novillos. Eso es muy interesante lo que está sucediendo,
porque lo que está faltando a nivel estructural, digamos, porque los animales se fueron cuando eran terneros en pie, ¿no? La oferta de animales para faena está sufriendo aquellos 400 y pico de mil terneros que se fueron en 2017-2018 y que ahora deberían estar en edad de faena. Bueno, sin dudas, eso se está viendo, se está reflejando en una menor cantidad de novillos en edad de faena o terminados como para ser faenados, pero también está procesándose una baja muy significativa en la cantidad de vacas que se destinan a faena. Y ahí puede haber hay mejor dicho, una doble lectura. Por un lado, que la demanda no presiona de la forma que lo hacía, ¿no? Vía precios el año pasado, con cotizaciones que a esta altura para la vaca estaban en el entorno de los $3.80, $3.90, bueno, y ahora estamos 70 centavos abajo de eso, o sea, no hay un aliciente por el lado del precio tan interesante como lo había el año pasado, y por otro lado que los precios de los terneros se han mantenido en niveles atractivos y por lo tanto hay un interés de los criadores en mantener las vacas en el rodeo y no destinarlas a una invernada, y eso es saludable y tranquilizador para la oferta en el mediano plazo. Claro, Rafa, volviendo a lo que es la semana esta pasada con algo más de 33.000 cabezas faenadas, Frigorífico Tacuarembó ocupó el primer lugar, despegado podríamos decir del resto. Podríamos decir despegado del pelotón, podríamos decir si se tratara de una carrera de ciclismo. 4.581 vacunos faenados en Tacuarembó. Recordemos que Marfrig, ¿no? Propietario de esta planta de Frigorífico Tacuarembó, está trabajando en 2 de sus 4 plantas y bueno, está cargando fuertemente la actividad en Frigorífico Tacuarembó. Lo siguieron las 2 plantas activas de Athena Foods, Minerva, Carrasco y Frigorífico Pulfa, no, prácticamente lo mismo, 3.757 animales Carrasco y 3.735 el Pool. En una cuarta posición se ubicó BPU, ¿no? La de capitales japoneses, 3.669, y en quinto lugar Las Piedras con 3.652 vacunos faenados. Claro, y después viene un pelotón que lo mencionábamos contigo, Rafa, de más de 2.000 cabezas, donde está Frigorífico Colonia, 2.665 cabezas, Frigogí, 2.123 cabezas, y Las Moras, 2.033 cabezas. Ahí va, está bien. Otra cosa interesante, Martín, es que, bueno, acabamos de completar el primer semestre del año, y ha, bueno, tenido un nivel de actividad, un nivel de faena que ha sido por demás reducido. En junio, como lo habíamos anticipado la semana anterior y bueno, 2 semanas atrás también, que era lo más probable que sucediera, en junio se cortó la tendencia decreciente en el nivel de faena en la comparación con el mismo mes del año pasado, pero claro, la caída había sido tan importante en los primeros 5 meses del año que, bueno, tenemos un nivel de actividad que, si sumás el semestre, es el menor para el primer semestre del año desde el año 2003. O sea, hay que irse a cuando todavía estábamos saliendo del impacto del último brote de aftosa acá en el país para encontrar un nivel de actividad más bajo. No se llegó a 950.000 vacunos faenados en este primer semestre del año. Esto ya anticipa lo que va a ser un año con una actividad de faena que también va a marcar un mínimo en varios años, y bueno, habla a las claras de lo que es la situación en estos momentos, con una escasa oferta que a su vez es complementada con una demanda que no tira del carro como tiraba el año pasado. Una cosa es la velocidad de engorde o el incentivo para
hacer que los animales se terminen antes con los precios que había el año pasado, y otra cosa es con los precios actuales. Rafa, gracias, y retomamos el contacto luego a las 12 y seguimos hablando de otros temas. Nos vamos a meter en el resultado de Fonterra en la próxima salida, seguramente. Sí, tenemos eso pendiente, una información más que trascendente para el mercado internacional de los lácteos.